El factor Churchill. Como indica el título, habla de Winston Churchill y su papel en el transcurso de los hechos históricos más importantes del siglo pasado. Durante este libro, el autor desarrolla de forma documentada y contextualizada cómo fue la carrera política de Churchill y también la parte más personal de su vida. El factor Churchill se desarrolla principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En esta guerra estuvieron involucrados muchos países de todos los continentes, que se organizaron en dos grandes grupos, como son el Eje y los Aliados. Estos dos bandos estaban potenciados por grandes potencias y apoyados por países más minoritarios. El autor del factor Churchill es Boris Johnson, actual primer ministro de Reino Unido. Él siempre ha reconocido que Churchill es un hito y un referente, y que su afán en descubrir e informarse sobre él lo llevó a escribir este libro. El protagonista principal del libro es Winston Churchill. Fue primer ministro de Reino Unido durante 2 periodos y 8 años. Los primeros capítulos del libro exponen cómo afectó su figura al rumbo de la Segunda Guerra Mundial y qué hubiese pasado si Churchill no hubiese gobernado en aquel momento y hubiesen gobernado otros compañeros de la Cámara Británica. El autor, desde un principio, explica cómo Churchill se enfrentó y plantó cara a Hitler y a la Alemania nazi, cambiando el transcurso de la guerra y protegiendo a Europa de una invasión alemana. Churchill es un personaje que está quedando en el olvido según el autor, pero que en su momento tuvo un papel muy fuerte e importante, y se podría calificar de uno de los hombres que cambió la historia moderna. Churchill, desde que entró en la política a principios del siglo XX, mostró un carácter y una actitud diferente al resto, que le llevó a ser uno de los líderes más importantes de la historia, pudiéndose equiparar a líderes como Hitler, Napoleón, Mussolini, etc. Sin duda, una figura clave en el transcurso del siglo pasado, y así lo califica el autor durante todo el libro. El carácter de Churchill es único y solo semejante a muy pocos líderes durante la historia. Este carácter el autor lo atribuye a la dura enseñanza que tuvo Churchill en su juventud y a la disciplina y frialdad que mostraba durante los momentos más difíciles en su carrera política. Aparte de explicar la importancia de Churchill fuera del territorio británico, el libro también muestra y narra la importancia que tuvo dentro de Gran Bretaña durante sus años en política, al compartir cámara con políticos tan importantes como Chamberlain o Attlee. Su actitud ante ciertas situaciones y su carácter frío a veces y cómico en otras ocasiones marcaron la diferencia con sus rivales políticos y lo llevaron a ser uno de los hombres más míticos de la política inglesa. Durante toda su carrera y en muchos discursos, Churchill era serio, pero al mismo tiempo integraba expresiones, nombres y referencias coloquiales que solo se le permitían utilizarlas a él, ya que las hacía sonar de la manera más simple y razonable posible y que no marcaban un tono vulgar o un lenguaje equivocado. Le daba mucha importancia al lenguaje y no le daba tanta importancia a la oratoria, y siguiendo esta regla llegó a estar a la altura de grandes oradores como Hitler. Los personajes principales del libro, aparte de Winston Churchill, son los líderes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Stalin, Hitler, y al final del libro también son importantes Eisenhower y Truman, presidentes de Estados Unidos. Aparte, a lo largo de todo el libro aparecen testimonios y actuaciones de embajadores británicos, políticos y militares que compartieron batallón con Churchill. También podemos destacar dos personajes que formaron parte de la vida personal de Winston, como son Randolph Churchill, el padre de Winston, quien también fue político y quien enseñó los valores desde muy joven a Winston que lo llevaron a ser uno de los más grandes. Y por otro lado, Clementine, el único amor de Churchill con la que se casó y estuvo a su lado toda su carrera. Los dos momentos cruciales de este libro y de la carrera de Winston son la retirada de Dunkerque y el desembarco de Normandía, uno para retroceder al principio de la guerra y otro para vencer y derrotar y así poder concluir la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el líder que más valentía presentó fue Churchill, y así lo expone el libro. Durante todos los años de guerra fue el líder que más salió y que más países y continentes visitó, en busca de una victoria o de ayuda para poder imponerse a Alemania. Él también recalca que puso su esfuerzo en cambiar el rumbo de la guerra a pesar de no ser la potencia más fuerte. Visitó Estados Unidos, Rusia, etc. Dialogó con muchos líderes y presidentes, siendo humillado y puesto en duda muchas veces, pero siempre con la misma actitud, buscando el mismo objetivo. Aunque no fue el más sanguinario o el más devastador, consiguió él solo, con una gestión no muy recordada, que la historia cambiara y consiguió que su país tuviera un futuro y una victoria junto a los aliados. Uno de los hitos más destacables de su carrera
fue el día D, en el que los aliados desembarcaron en Normandía y posteriormente llevarían a la derrota a Alemania. Este hecho también forma parte del libro por la lucha que tuvo Churchill con sus compañeros de política interior y con el rey Jorge VI para poder asistir al día D. Después de luchar, viajar, debatir y mucho reflexionar, Churchill consiguió al frente de Gran Bretaña parar y poder derrotar a la Alemania nazi de Hitler junto a los aliados y ponerse a la altura de grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos. En los últimos capítulos, el autor destaca los últimos años de política de Churchill, en los que fue primer ministro por segunda vez entre los años 1951 y 1955, y durante esta etapa mantuvo relación con Stalin, líder soviético, y con Truman y Eisenhower, presidente de Estados Unidos, entre los años 1945 y 1961. Estos líderes políticos tendrían la Guerra Fría años después, en la que Churchill no participó. Y para finalizar voy a dar mi opinión sobre el factor Churchill. Para mí es un gran libro, aunque algo extenso y denso, pero muy interesante. Si a la gente que le interesa la Segunda Guerra Mundial, es un libro muy recomendable, ya que te da una visión de cómo uno de los líderes que cambió esa guerra veía la guerra y cómo cambió su forma de ser para poder llegar a quien fue. En general, es un libro que es la biografía de Winston Churchill, pero que remarca ciertos hechos y momentos externos a su vida.